Bien, habíamos llegado a discutir o adentrarnos en las famosas aplicaciones del cálculo integral que dijimos que eran básicamente, vamos a discutir básicamente dos. Una aplicación que es de índole geométrica, que ya vinimos trabajando largamente desde que empezamos a desarrollar el concepto integral, y la otra referida también a algo que venimos trabajando, que es la idea del cambio total. Y de alguna manera, con el teorema del cambio total, que es lo que hemos planteado como una de las últimas discusiones de la clase anterior, decíamos que la integral nos permitía, para un proceso conocida su velocidad o su razón de cambio en un intervalo determinado, mediante el uso de la integral, calcular el cambio total en la magnitud de interés o en la función de interés que regula el proceso. En verdad, como ya hemos visto el otro día, este teorema del cambio total es la regla de Barrow vestida o pensada como una aplicación práctica, porque en verdad es lo mismo, ¿no? Y una de las utilidades que habíamos empezado a discutir del teorema del cambio total como instrumento que permite aplicar la integral a un proceso de interés es el que nos permitía, conocida la velocidad de un móvil, por ejemplo, calcular en un intervalo de tiempo determinado, que es lo que vemos aquí, cuál fue el desplazamiento total, el famoso delta X, o el cambio total en la posición que sufría ese móvil. Y a partir de esta primera discusión aparecieron una serie de cuestiones que tenían que ver con la noción de velocidad, que tenemos que prestar especial atención, y que va a definir un poco cómo vamos a aplicar los instrumentos que estamos desarrollando. ¿Se acuerdan que habíamos discutido si yo empiezo a caminar a una velocidad de 1 metro por segundo y camino desde mi posición inicial sin cambiar el sentido de mi recorrido? Bueno, pasados 5 segundos, ese desplazamiento total va a corresponder a 5 metros. Pero ¿qué pasaba si en algún momento determinado, antes de llegar a mi destino final, invertía el sentido de recorrido? Ese cambio impacta directamente sobre esta fórmula de cálculo. ¿Por qué impacta directamente sobre esta fórmula de cálculo? Y da origen a dos nociones diferentes. ¿Por qué decíamos eso? Y porque si la velocidad, que es lo que está acá adentro, ¿no?, que es la razón de cambio que estoy integrando en el intervalo determinado, va a cambiar de signo o cambia de signo en mi desplazamiento, porque la velocidad no tiene por qué ser constante, ¿no? La velocidad es una función cualquiera, todo lo compleja que yo quiera, lo único que le voy a pedir a la velocidad es que se puede integrar, o sea que es una función integrable. Entonces yo decía, si la velocidad cambia de signo en el intervalo considerado, bueno, tengo que ver cómo me la rebusco para que esta expresión me permita dar cuenta del desplazamiento total. Y entonces ahí aparecía, que es un poco la discusión que teníamos acá planteada, fíjense, en caso de que si la velocidad cambia de signo en el intervalo de integración, hay que tener sumo cuidado en la interpretación del resultado. Y recordar que desplazamiento total es una cosa y distancia total es otra. Si nosotros integramos la velocidad y me olvido de su signo, si integro la velocidad y me olvido de su signo, lo que voy a estar calculando es el desplazamiento total. Y si integro el valor absoluto de la velocidad, o sea, la rapidez, lo que vamos a estar calculando es la distancia total. Ahora, vamos a poner estas nociones o estos conceptos en tensión en un ejemplito relativamente sencillo, que es el que había quedado planteado de la otra vez. Y el ejemplito es el siguiente. Si una partícula se mueve sobre una recta vertical, de modo que su velocidad en cada instante t viene dado por esta ley, fíjense que esta ley es interesante, porque automáticamente uno ve que para determinados valores del tiempo va a ser positiva y para determinados valores del tiempo va a ser negativa. Entonces nos hacen dos preguntas y se supone que vamos a tener que usar las nociones del cálculo integral para poder dar cuenta de ellas. Primero nos dicen,
¿Cuánto se desplaza esta partícula en cada uno de los periodos de tiempo que se indican a continuación? Y nos da una serie de intervalos de tiempo. Y después nos preguntan qué distancia recorre en cada uno de tales periodos. Vuelvo sobre el ejemplito que yo introduje primero, sobre yo caminando a una velocidad constante 5 segundos, supónganse, ¿no? Entonces, vamos sobre este ejemplito y vamos a tratar de ponernos de acuerdo en qué significa desplazamiento y qué significa distancia, que es un poco la discusión que había quedado abierta del último día que nos encontramos. Entonces, vamos a poner el dato, mi velocidad, y después nos vamos a meter en este problema que es un poquito más complicado. Supónganse que mi velocidad es, en el caso 1, mi velocidad es 1 metro por segundo, ¿de acuerdo? Y vamos a estar integrando, si se quiere, o evaluando qué pasa en un intervalo de 0 a 5 segundos, ¿de acuerdo? Yo arranco de la posición 0. Pasados los 5 segundos, ¿hasta dónde me desplacé, chicos, chicas? Supongo que a 5 metros del lugar donde vos estabas. Exactamente. Llegué a la posición 5. Obviamente el problemita es muy sencillo y no hace falta el cálculo integral para resolverlo, pero se supone que el desplazamiento total en este caso fue de 5 metros. Es decir, delta X, en este caso sencillito, vale 5. Fíjense que en este caso, en donde la velocidad es constante y positiva, el desplazamiento, lo que me desplacé con respecto a la posición de origen, coincide con la distancia recorrida. Recorrí 5 metros y me desplacé 5 metros en relación a mi posición de referencia. ¿Está bien? Voy a poner una pantalla en blanco para ir al otro, el segundo variante de este mismo ejemplo, que tenía que ver con si cambio el sentido. Supónganse que mi segundo ejemplo, o mi segunda situación es entre los segundos 0 y 3, ¿está bien? La velocidad mía de desplazamiento fue 1 metro por segundo. Y entre los segundos 3 y 5, trabajé con otra velocidad, que vamos a poner V2, que va a ser igual a menos 1 metro por segundo. ¿Qué significa ese menos 1 metro por segundo? Y bueno, que voy a dirigirme, o sea, por cada segundo que pasa, retrocedo 1 metro. Si lo veo en el sentido positivo del eje X. Por cada segundo que pasa voy a retroceder 1 metro. Esto quiere decir que en los primeros 3 segundos, arrancando de 0, 0, 1, 1, 2, 3, que en los primeros 3 segundos llega hasta acá, ¿no? O sea que el desplazamiento que le corresponde a este primer tramito vale 3. Ahora, para el segundo intervalo, ¿qué tendría que hacer? Restarle. Claro, estoy parado en 3, pero cuando paso un segundo, en vez de ir para este lado, como la velocidad es negativa, vengo para acá. Entonces vine para aquí, ahí pasó un segundo, porque pasó de 1 metro, y aquí fui para aquí y terminé con el otro segundo. O sea que en este caso, ¿cuánto vale el desplazamiento de este segundo tramo? 1. ¿Cuánto vale el desplazamiento de este segundo tramo? El desplazamiento es el cambio total que ocurrió entre el segundo 3 y el segundo 5. Y entre el segundo 3 y el segundo 5 yo estaba en el segundo 3, en el metro 3, pero en el segundo 5 estoy en el metro 1. Entonces, ¿cuánto vale el desplazamiento que corresponde a este tramo? Menos 2, ¿no? Menos 2. Exactamente. ¿Se dan cuenta? El desplazamiento es negativo. Puede ser negativo el desplazamiento. Y acá nos damos cuenta de un primer detalle que va a ser bastante relevante e importante. El desplazamiento puede ser negativo, pero la distancia recorrida no es negativa. No tiene sentido que sea negativa, porque la distancia recorrida computa la cantidad de metros totales que yo caminé en este contexto, independientemente del sentido de recorrido. ¿Se dan cuenta? Y esa es la diferencia central. Por eso cuando calculamos
distancia recorrida, integramos el valor absoluto de la velocidad porque me independizo del sentido de recorrido, mientras que cuando calculo el desplazamiento, lo que yo quiero saber es, pasado determinado tiempo, cuán lejos estoy o cuán cerca estoy de mi posición de referencia, en este caso de 0. Entonces, si yo evalúo los dos intervalos juntos y quiero saber, pasados 5 segundos, con estas velocidades, cuál fue mi desplazamiento total, ¿qué tendría que hacer? Y tendríamos que sumar los desplazamientos individuales, el producido en el primer intervalito de analizado, correspondiente a la velocidad 1, y el desplazamiento correspondiente al segundo intervalito, que es el relativo a la velocidad 2. Entonces, ¿qué va a quedar acá? Delta x1 más delta x2, y entonces, ¿qué ocurre acá? Fíjense que tiene todo el sentido del mundo, porque es 3 más menos 2, y entonces, cuando pasaron 5 segundos, ¿cuánto desplacé? ¿Cuánto me desplacé de mi posición de referencia, que es 0? ¿Qué les parece? 1 metro. Un metro. Y fíjense qué es lo que ocurrió. Estoy acá. Este fue mi desplazamiento total evaluando los dos intervalos de tiempo. Ahora, ¿cuál fue la distancia? ¿Cuánta distancia recorrí? La suma de esos dos en valor absoluto. Exactamente. Fíjense que lo hacemos en términos intuitivos. Caminé 3 metros en un sentido y después caminé 2 metros en el otro. Si me independizo del signo, del sentido, porque para la distancia recorrida no P no tiene sentido, entonces la cantidad de metros es 5. Es la suma de los valores absolutos. Que tiene que ver con lo que vimos antes, que estoy integrando en verdad, cuando lo vemos ahora, lo que integro es el valor absoluto de la velocidad. Bien, aclarado este punto, vuelvo para atrás, nos metemos ya a discutir este problemita que es un poquito más rugoso. ¿Por qué? Y porque la velocidad no es 1 metro por segundo, no es constante, sino que empieza a ser una ley un poquito más compleja. Y la ley de velocidad puede ser todo lo compleja que quiera. ¿Por qué? Mientras sea una función integrable, el cambio total lo voy a poder evaluar con el conocimiento que tengo del cálculo integral. Bueno, ¿qué pasa acá? Cuando quiero calcular cuánto se desplaza para este intervalo de 2 segundos, entre 0 y 3, lo que planteo es lo siguiente. Fíjense. Entre 0 y 2 segundos calculo el cambio total que le corresponde a ese intervalo, que es este. Integro entre 0 y 2 de esta ley, que conozco una primitiva inmediata, entonces puedo plantear la regla de cálculo y me da 20. ¿Cuál es la primitiva inmediata? Y bueno, a esta función, usando barro, ¿qué me va a quedar? Menos 6, ¿está bien? T cubo, ¿de acuerdo? ¿Sobre cuánto? Sobre 3. ¿Está bien? Más, ¿cuánto? 18 t cuadrado sobre 2. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a evaluar entre 0 y 2. Pregunta número 1. A esta altura, el acceso a obtener esa primitiva inmediata nos genera problemas, ¿no? Es una ley relativamente sencilla para obtener su primitiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguna todavía le queda alguna duda de cómo proceder para buscar la primitiva correspondiente a esa función? ¿Estamos de acuerdo acá, chicos, chicas? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué tendremos que hacer ahora? Y bueno, evaluar esta primitiva correspondiente a esta función que estoy integrando entre 2 y 0. Bueno, en 0 va a ser 0, entonces lo único que tengo que hacer es menos 6, o sea que acá me quedaría, para simplificar, menos 2, ¿no? T cubo, menos 2t cubo, más 9t cuadrado. Entonces, cuando hago la cuentita, reemplazando o valorizando el t con el 2, me va a quedar 2 al cubo son 8, menos 16, 2 al cuadrado son 4, y acá me queda 36, menos 16, que es efectivamente 20. O sea que con esa velocidad, la partícula, entre los 0 y los 2 segundos, se desplazó 20 metros. Cuando hacemos el mismo análisis para los primeros 3 segundos, el resultado da 27. Cuando hacemos el mismo análisis para los 4 segundos, el resultado da 16. Y esto empieza a llamar un poco la atención, porque venía creciendo, que es lo que uno esperaba, pero cuando
hago el análisis entre 0 y los 4 segundos, el resultado da 0. Y peor, cuando evalúo el cambio total, el cambio en la posición en los primeros 5 segundos, el resultado da menos 25. Entonces las preguntas que se desprenden automáticamente de esta tablita de valores es, ¿puede la partícula desplazarse menos en un intervalo de 4 segundos que en un intervalo de 3 segundos? ¿Puede no haberse desplazado? ¿Puede ser negativa? Yo creo que si entendimos bien el ejemplito sencillo y la forma intuitiva de encararlo, estos resultados no deberían sorprendernos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estará pasando? Y que está yendo hacia adelante y después vuelve hacia atrás. ¿Cómo? Más fuerte, por favor. Está yendo hacia adelante y después vuelve hacia atrás. Bien. ¿Y qué manda sobre ese movimiento para ir hacia adelante primero y hacia atrás después? ¿Qué es lo que está modelando ese comportamiento? Me parece que acá lo que pasa es que es como que nosotros definimos una escala. O sea, esa escala es la que me está determinando si mi valor es positivo o negativo. Creo que hay una escala de por medio, ¿no? Bueno, pero sí, hay una escala. El tema es que está yendo como un paso más, porque lo que yo estoy tratando de ver es si hay algo de la función que estamos integrando que explique que puedo ir hacia adelante o hacia atrás. ¿Hay algo de la función velocidad que estoy explicando, que estoy aplicando, que haga que la partícula vaya hacia adelante y hacia atrás en función del intervalo considerado? ¿Qué tendrían que hacer para detectar eso? Y no sé, capaz que haces un delta y vos, no sé, capaz que valorizás en 5 a la función y después la valorizás en 0, pero no. Bueno, está bien. Es un primer restás. análisis, pero hay una forma un poco más elegante de hacerlo, sofisticada. Porque que la partícula vaya hacia adelante o hacia atrás depende del signo que tenga la velocidad, ¿no? Y la función velocidad que estamos viendo acá es una función bastante conocida, que uno podría automáticamente determinar en qué intervalo de tiempo esa velocidad es positiva y en qué intervalo de tiempo esa velocidad es negativa, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? O sea, la ley que tengo acá es muy sencilla. Es menos 6t cuadrado más 18, o sea, la velocidad es menos 6t cuadrado más 18t, ¿no? Vos sí que, o sea, vos sí le sacás factor común, algo por el estilo, y en base a eso, ver. Pero es una función cuadrática esta, chicos y chicas. Y esto tiene que ver también con el parcial que tienen que rendir ahora. O sea, esta función cuadrática va a ser una parábola, supónganse, en 0 vale 0, ¿se dan cuenta? Porque en 0 evalúo lo de 0, o sea que esta es una raíz de esa función cuadrática. Como el menos 6, como el coeficiente que multiplica el t cuadrado es negativo, va a ser así, va a ser la panza para abajo, así. Y la otra raíz debe ser, a ver, podríamos, sí, sacar factor común y ¿qué te queda? Te va a quedar menos 6t, ¿no? Más 18. Sí, Por lo tanto, la otra raíz va a ser 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que tenemos acá, esta forma de pensar el problema, analizando qué pasa con la velocidad, nos va a permitir entender lo que está pasando con el cambio total, porque la parábola es, la función velocidad, que es una parábola, el gráfico va a ser así. Más linda, pero va a ser así. ¿Y eso qué quiere decir? Fíjense, interesante. En el intervalo de tiempo que va entre 0 y 3, es positiva, ¿se dan cuenta? Y a partir de los 3 segundos, ¿qué le pasó a esa función velocidad? Se hizo negativa. ¿Está bien? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Y que cuando calcule el cambio total, entre los 0 y 3 segundos va a ir creciendo porque la velocidad es positiva. Pero a partir del segundo 3 se van a ir compensando con valores positivos de cambio con valores negativos. Y eso es lo que ocurre acá. Hasta los 3 segundos, fíjense que creció, ¿no? Y después, pasados los 3 segundos, si yo integro
para todo el intervalo, va a haber un desplazamiento positivo correspondiente al primer pedacito, a los primeros 3 segundos, pero a partir del segundo 3, invierto el sentido de recorrido y el desplazamiento se hace negativo, vuelvo para atrás. Y mientras más me estire en el tiempo, más voy a estar contabilizando ese cambio en el sentido de recorrido, llegando incluso a la exageración de los 5 segundos que me está diciendo que si yo había arrancado de la posición 0, que es esta, avancé una determinada cantidad de metros, pero después, a los 3 segundos, pegué la vuelta y cuando terminaron los 5 segundos, en verdad estoy acá abajo. Esos son los famosos menos 25. Si esto es 0, se desplaza verticalmente, ¿no? Esto va a indicar el menos 25 en el eje de desplazamiento de la partícula. ¿Se dan cuenta cómo es el análisis que uno tiene que hacer a la hora de pensar este tipo de problemas? Si no tenemos en cuenta esto, no vamos a poder concluir adecuadamente, no vamos a poder dar una buena respuesta de lo que está pasando en el sistema, no vamos a poder interpretar estas diferencias de valores. Ahora, ¿este va a ser el trabajo que siempre vamos a tener que hacer? No, vamos a tener formas más resumidas o sintéticas de llevar adelante esta tarea. Lo que sí es indispensable diferenciar cuando la velocidad cambia de signo, porque si no, no voy a estar interpretando adecuadamente lo que está pasando. O sea, que este es un input que uno tiene que ponerle al problema, indispensable, si no va a poder entender lo que está ocurriendo. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? Si yo quiero calcular el desplazamiento total en los primeros 5 segundos, el resultado de menos 25 no nos debe llamar la atención y nos está diciendo que pasados 5 segundos, la partícula retrocedió 25 metros. Como resultado global. Ahora, no sé qué pasó en cada uno de los intervalitos, ¿se dan cuenta? Porque en cada uno de los intervalitos fue de 0 a 2 creció, fue 20 segundos para arriba, de 0 a 2, de 0 a 3 fue un poco más, y después pegó la vuelta. Ahora lo vamos a ver con los gráficos correspondientes. Pero, Profe, sí, Profe, sí. si vos querés, yo te puedo ayudar con el chat, si querés, porque ya están con las preguntas, si querés. Dale. Porque ya algunos chicos estaban preguntando de si la distancia no... O sea, porque preguntaron, entonces la distancia no debería empezar a disminuir a partir del 2. No, claro. Acuérdense que la distancia es la cantidad de metros recorridas independientemente del sentido de recorrido. La distancia nunca va a disminuir. La distancia siempre crece. Porque la clave es que lo que van a estar integrando, ahora lo vamos a ver, es el valor absoluto de la velocidad. Entonces la distancia siempre va a crecer. Eso tiene que estar claro. La distancia siempre es creciente y es un número que va creciendo cada vez más con el tiempo. En este caso, es integrar la velocidad independientemente del signo que tenga la velocidad. Me dice la cantidad de metros totales que voy a recorrer. Pero el desplazamiento me dice, pasado determinado tiempo, en qué lugar estoy en función del lugar de referencia en donde he empezado a contar que es este. Esa puede ser positiva o negativa, porque tiene que ver, pues está contemplando justamente el sentido de recorrido que me da el signo de la velocidad. Eso tiene que estar claro. Distancia, vamos a integrar para pasarlo en limpio en términos de lo que tenemos que hacer a la hora de hacer las cuentas. Cuando voy a calcular distancia, voy a tener que integrar el valor absoluto de la velocidad. Mientras que cuando calculo el desplazamiento, tengo que integrar a la velocidad, porque el desplazamiento puede tener un signo negativo en función de lo que ha pasado con el proceso. Eso como primer blanco-negro que quiero decir. Pero lo importante, más allá del blanco y negro, es interpretar intuitivamente en función de lo que contaba antes con yo caminando con esas velocidades sencillas. Si lo podemos entender ahí, después podemos llevarlo a este escenario más complejos. Ahora igual lo vamos a volver a ver, no se amedrenten demasiado. ¿Hay alguna otra pregunta de índole un poco diferente que no sea la misma sobre distancia y desplazamiento? Después, bueno, también preguntaron si en el gráfico que hiciste, ¿qué se representan los ejes? Tiempo en X, distancia en Y. Claro, cuando vos recuperás, si podés recuperar la función original, si pudieses recuperar la función original, pero no es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Porque acá estamos calculando el desplazamiento sin conocer la función original. ¿Cuál sería la función original? Y la función original sería
Acá vas a tener X, que es el desplazamiento, y acá tenés T. Esta función la desconozco. Lo que conocemos, y entonces a partir del uso del cálculo integral nos permite calcular el famoso desplazamiento total, desconociendo esta función, es la que dibujamos recién. Es esta. Esta función es X' de T, es decir, es la velocidad. Este es nuestro dato, ¿estamos de acuerdo? Y con este dato, mediante el uso del cálculo integral y el teorema del cambio total, puedo ir calculando el desplazamiento total sin conocer la función esta. Obviamente que cuando usamos el teorema del cambio total aparece una primitiva que es esta, que es la primitiva, que es la que relaciona X con T. Está bien, pero no la estamos usando directamente, la estamos usando como una herramienta de cálculo. No es el objetivo encontrar la función incógnita. ¿Está? ¿Está claro? ¿Algo más? No, después un chico puso que no entendió, pero vos dijiste que ibas, no sé si... Sí, ahora sí. Ahora vamos a volver y vamos a mostrar al final las gráficas correspondientes a la función. No se preocupe. Sigamos un poquito. Bueno, esto que hicimos acá tiene que ver, estas preguntas que nos hicimos recién, en relación al desplazamiento y la velocidad, se ordenan o se sintetizan en esta serie de ideas que ponemos en esta pantalla. Que tienen que ver con esto, con lo que hablábamos recién. El signo de la velocidad tiene una interpretación física concreta. Indica el sentido de movimiento de la partícula sobre la recta que estamos analizando en cada instante t. Así, en la recta vertical orientada hacia arriba, es decir, en esta, en la que está mostrando el recorrido de la partícula en esta recta, que la velocidad sea mayor que 0 implica que la partícula está yendo para acá. ¿Se dan cuenta? Se está moviendo hacia arriba. Y ese sería el avanzar en el contexto que estamos analizando. Mientras que la velocidad negativa indica que la partícula se está moviendo hacia abajo. Y eso sería el retroceder en este contexto. ¿Por qué? Y bueno, porque el sistema de referencia o el modelo está estudiando una partícula vertical que está moviéndose hacia arriba y hacia abajo. ¿De acuerdo? En el eje X que estamos poniendo acá. Y eso tiene una relación con el tiempo. A medida que pasa el tiempo, la partícula sube o baja. Las imágenes que corresponden al cada instante t suben o bajan. Eso es lo que está pasando acá. Si la velocidad es positiva, voy a subir, y si la velocidad es negativa, voy a bajar. Ahora, si quiero calcular, bueno, ¿qué es lo que veíamos recién? Para la velocidad menos 6t cuadrado más 18t, cuando el intervalo analizado era entre 0 y 3, la velocidad es positiva y por tanto la partícula sube. ¿De acuerdo? Cuando la velocidad es 3, la partícula invierte su sentido de movimiento, ¿no? Invierte su sentido de movimiento, se frena e invierte su sentido de movimiento y a partir de los 3 segundos empieza a bajar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué digo que cuando la velocidad es 3, la partícula se detiene e invierte su sentido de movimiento? ¿Qué está pasando a los 3 segundos que veíamos antes en la gráfica de la función velocidad? ¿Qué es el 3 de la función velocidad? El vértice. El máximo. ¿La raíz no era? Es la raíz. Es el momento en donde la velocidad se hace 0. Esa es la raíz de la función velocidad. Entonces, veníamos con un régimen de velocidad positiva entre 0 y 3 segundos, es decir, la parábola, ¿se acuerdan? La pongo acá, el grafiquito era así. Entre 0 y 3 pasa esto. Lo importante de la función velocidad es analizar el signo, porque es la derivada primera. Acá es positiva. Entonces, la función de la cual esta es la velocidad crece, sube la partícula. En 0, la velocidad se hizo 0. Y después se hace negativa. Es decir, acá se hace 0, se frena e invierte el sentido de recorrido. Eso es lo que está pasando. Y los cálculos de los desplazamientos que hicimos están explicando esto, o están dando cuenta de esta complejidad que está pasando acá. Hasta los 3 segundos subo, a los 3 me frené, en términos de velocidad, ¿no? Y a partir de los 3 segundos vuelvo para atrás, me caigo, bajo. ¿Está?
Profe, una pregunta. Sí. Se me ocurrió un ejemplo. Podría ser que, como si tiramos una pelota para arriba y al segundo 3 es cuando, digamos, frena y sería cuando empieza a caer. Claro, Algo es como eso. el mismo ejemplo, perfecto, es eso. Mira la pelota hacia arriba, con una velocidad determinada, que el impulso que le estás dando, y a los 3 segundos empieza a bajar. Si esa pelota estaría modelada por la velocidad de este problema, a los 5 segundos estaría 25 metros debajo de la Tierra. Tendría que haber tirado con mucha fuerza. Pero es lo que hubiera pasado. Y a los 3 segundos estaría, ¿cuánto da? A los 27 metros por arriba del lugar que yo la tiré. ¿Te das cuenta? Llegó a los 3 segundos hasta los 27 metros, que es el desplazamiento que calculamos con el teorema del cambio total, y a partir de esos 27 metros que llegó empieza a bajar, 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 hasta que a los 5 segundos llegó a menos 25, que es lo que vamos a ver ahora. Eso es así. Es así de sencillo en términos del experimento que estoy haciendo. Lo interesante de ese experimento, que es relativamente sencillo, es que pone a jugar todas las cuestiones que estamos discutiendo relativas al teorema del cambio total y el uso y la aplicación del cálculo integral. Pero eso que estamos viendo para el caso de la pelota, para el caso de la partícula, sirve para cualquier ejemplo que implique la integración de una velocidad, de una función razón de cambio. La integración de una función razón de cambio en un intervalo determinado me da el cambio total en la magnitud que está explicando el proceso. Entonces, fíjense lo que dice acá. Luego, y recordando que el desplazamiento total es la posición en el tiempo final menos la posición en el tiempo inicial, los resultados obtenidos tienen total sentido. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de los 4 segundos, que daba 16, es menor que a los 3, que es lo que vimos recién. ¿Por qué? Y porque la partícula subió hasta los 3 y luego comenzó a bajar. Entonces no puede ser mayor a los 4 que a los 3, porque empezó a bajar. En el mejor de los casos va a ser igual, que se detuvo, pero tiene que ser menor, porque la velocidad es negativa, por lo tanto empezó a bajar y estoy en la altura de 16. Cuando el desplazamiento es 0, indica que la partícula o la pelota ha llegado a mi mano otra vez. La he tirado, pasaron en este caso 3 segundos, y la partícula, ¿cuánto pasó? 4 segundos y medio, perdón, pasó 4 segundos y medio, y la pelota o la partícula están otra vez en mi mano. Y cuando pasaron 5 segundos, se enterró 25 metros en la tierra, la pelota o la partícula. Ese sería un poco el ejemplo. Y sería un buen ejemplo para discutir y poner en tensión estos conceptos que estamos viendo. Eso en relación al cálculo del desplazamiento. ¿Pervive alguna duda? Igual después al final vamos a poner las dos gráficas de las funciones implicadas y vamos a hacer un cierre de esta discusión. ¿Pero queda alguna duda que imposibilita avanzar, chicos, chicas? Escucho que alguien revele el chat o releve el chat, por favor. Ahí Juan Manuel puso si sería, no sé qué hace referencia, pero dice si sería el máximo de la función original. Claro, No sé. en 3, vos tenés el máximo, tendría que ser el máximo de tu función original. Bueno, es relativo eso, pero sí, la idea está bien, porque el máximo, acuérdense que el máximo de la función original, que desconozco, tiene que coincidir con la derivada primera, que es la velocidad en este caso, tiene que ser 0. Un extremo tiene que corresponderse con que la derivada de ese punto, una condición necesaria, no suficiente, ¿no? Pero que la derivada en ese punto tiene que ser 0, y es lo que ocurre. Fíjense que la derivada en 3 vale 0. Por lo tanto, mi máximo relativo, ahora vamos a discutir por qué, ocurre a los 3 segundos, que es 27. Es cierto. Todo lo que aprendieron en relación a matemática 1, entre la derivada, en la discusión, en la relación entre la derivada de una función y la función, vale perfectamente acá. Y sirve para explicar lo que está pasando. Bueno, avanzo, porque ahora hay que calcular las famosas distancias. Bueno, acá dice,
¿cómo verificamos? Me adelanté una pantalla. ¿Cómo verificamos que estamos, que esto que estamos discutiendo acá tiene sentido? Y bueno, una forma de hacerlo es rescatando, que es el segundo camino que discutíamos el otro día, rescatando la función posición, ¿no? ¿Y cómo obtenemos la función esa posición? Y recordando que la función posición es una primitiva de la velocidad. Entonces, calculamos una primitiva de la velocidad para un t genérico y llegamos a que esta primitiva de la velocidad va a tener esta forma, haciéndolo para un t genérico, es decir, resolviendo la integral, pero no haciendo Barrow entre dos valores, sino haciendo Barrow entre 0 y un t genérico. Entonces, esta expresión que obtenemos acá nos permite calcular el desplazamiento, no la función posición, para cada valor. Fíjense, el desplazamiento lo voy a calcular como x en t, que es el genérico, y el 0. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Y bueno, si x en 0 vale 25, eso no lo sé yo, es dato, si es dato lo tenemos y podemos entonces despejar la primitiva que explica el proceso analizado, pero tendría que tener ese dato. O sea, acá viene a colación lo que quedó, lo que se sigue discutiendo de la otra vez. Si conocemos cuánto vale la función en el punto en donde yo empecé a contar, ese dato del problema, puedo rescatar del conjunto infinito de primitivas, que está dado por esta expresión, aquella primitiva que explique exactamente el proceso. ¿Se dan cuenta? Sí, que en este caso sería esta. Entonces ese x0 es uno elegido hacia el azar. Claro, acá lo elijo al azar. Después va a ser un dato del problema, eventualmente. ¿Se acuerdan que en el tanque de la otra vez, el dato creo que eran 6 litros en el tiempo inicial? Entonces, con ese dato, uno podía, usando o rescatar del conjunto infinito de primitivas, la primitiva que explicaba exactamente la relación entre volumen y tiempo. Bueno, acá es el mismo razonamiento. Si yo quiero verificar que lo que discutimos antes está bien, puedo encontrar el conjunto de primitivas o dejarlo para un t genérico, pero si tengo el dato, que en este caso puede ser 25 metros, es decir, la partícula, la pelota estaba a 25 metros en el instante inicial, puedo encontrar la ley, la función posición que exactamente está describiendo el problema planteado, dado por esta función velocidad. ¿Se dan cuenta? Ahora, si no tengo este dato, no puedo llegar a este punto. Es muy importante eso, es reconocer hasta dónde podemos llegar. Si no tengo ese dato, el problema termina acá. En lo que está acá arriba. Termina acá. Encontré una expresión que me permite calcular el cambio total. Y para no hacerlo por intervalos, lo voy haciendo para un t genérico. Entonces, cuando t vale 0, el cambio total es 0. Cuando t vale 1, el cambio total que va a quedar acá. Menos 2 más 9 da 7, ¿no? Cuando t vale 2, va a quedar t al cubo son 8 menos 16, más lo que habíamos calculado antes, era 20, y así con todo. ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo el mismo cálculo con esta expresión que hacíamos antes. En el caso anterior, lo hacía mediante Barrow para un valor de t final determinado. Acá lo dejo genérico y lo voy calculando como quiero. Pero es lo mismo. Ahora, y esto es lo importante, porque si tengo este dato, estoy remarcando acá, puedo rescatar la función que exactamente está describiendo el proceso según esta o para esta función velocidad. ¿Está bien? Y fíjense que tomemos como que el dato, voy a borrar acá, tomemos como que efectivamente el dato original era que la posición inicial de la partícula de la pelota eran 25 metros. Entonces la ley, la función posición de la partícula de la pelota va a ser esta. Menos 2t cubo más 9t cuadrado más 25. Si graficamos esa función posición junto con la función velocidad, lo que obtenemos es este gráfico. Esta es la función velocidad, ¿la ven? La que veíamos antes. Esta es b. Y esta de acá es x. Esto es x de t. Y lo que tengo en este eje de acá es el desplazamiento. Esto es x y esto es t. ¿Lo ven?
Esto es x de t. Entonces, pensémoslo otra vez ahora. Entre los 0 y los 3 segundos, fíjense cómo las imágenes son todas crecientes, son todas positivas. La partícula se desplaza. Como arrancó de la posición 25, ¿se acuerdan que había recorrido 27 metros? Llega hasta 52. 25 acá, más, o sea, serían los 27 que me dio el cálculo del cambio total, más el x0, que es 25. ¿Se dan cuenta? Entonces le da 52. A partir del segundo 3, ¿qué hace la partícula? Empieza a bajar. Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Y en el segundo 5, el desplazamiento total va a ser menos 25. Bueno, en este caso llegó a la Tierra. ¿Por qué? Porque la tiré de la posición 25. Si lo hubiera tirado de la posición 0, es decir, si mi dato original hubiera sido x0 en 0, la partícula se hubiera enterrado menos 25 metros. Y eso pone de manifiesto lo importante que es el dato, que es la condición inicial, porque me permite rescatar la verdadera primitiva que está describiendo el proceso. Sin ese dato, las primitivas van a tener toda esta forma azul, pero van a poder estar o bien para arriba, ¿se dan cuenta? O bien para abajo. Necesito este dato para de todas estas primitivas rescatar cuál está describiendo exactamente el proceso. Bueno, abro entonces otras preguntas, a ver si va quedando más claro el asunto. Chicos, chicas. Acá no hay nada, profe. Fíjense lo que plantea el compañero. Como a los 3 segundos, ese valor se corresponde con un máximo de la función original, de la función posición. Y eso tiene que ocurrir. No sé, profe, que yo con respecto a eso, porque Sí. viste que la derivada a mí me dé 0. Sí. Eso no necesariamente a mí me va a... O sea, yo no podría plantear directamente que eso quiere decir que va a cambiar de sentido. Puede ser que quede, o sea, porque capaz que queda quieta y después, no sé, como que durante un instante de Sí, tiempo... sería, acordate que si la derivada de 0 puede ser un punto de inflexión, pero tiene que cambiar la forma. O sea, que la derivada sea 0 es un punto crítico de tu función. Que la derivada primera sea 0 es un punto crítico de tu función. ¿Qué quiere decir que sea un punto crítico? Y que un extremo o que la función no es derivable. ¿Está bien? Que un extremo que la función no es derivable. Vos lo que estás planteando es y no quiero entrar mucho porque es complicado, pero suponete que en 3 tendrías esto. Tu función derivada se hizo 0, ¿no? Pero no cambió de signo, es decir, que pasó algo así. ¿Te das cuenta? Bruno, ¿lo ves? O sea, se hizo 0 tu velocidad, pero no cambió de signo. Era positiva acá y es positiva acá. Pero ¿qué pasa acá en este punto? Claro, o sea... La función como- no es derivable, o sea, tenés un punto anguloso ahí. Ajá. Va a tener un punto anguloso acá, que va a ser hay que ver qué pasó ahí. ¿Te das cuenta? Pero si la derivada primera se hace 0 en un punto y cambia de signo, es porque es un extremo, ahí no hay dudas. Puede ser un máximo o un mínimo, pero es un extremo. Repito, Sí. si la derivada primera se hace 0 en un punto y cambia de signo alrededor de ese punto, positiva. Y negativa, ahí no hay duda, hay un extremo. En este caso va a ser un máximo, porque crece y decrece. Y en el caso, fíjate acá, cuando arrancaste acá, si lo analizaras, haces un estudio de función, ¿qué va a pasar? Y pasás de negativo, de la derivada negativa a la derivada positiva. Por lo tanto, se tiene que coincidir con un mínimo. Y fíjate que acá tenés un mínimo de la función. ¿Sabes? Sí. Bueno, Claro. eso es importante. El manejo de la relación entre una función, su derivada y su función integral va a ser indispensable a la hora de terminar de cerrar o de terminar de aprender con H significativamente el circuito íntegro diferencial. Porque hay que ir y venir todo el tiempo, necesariamente. Están íntimamente relacionadas todos estos conceptos. Y ahí, profe, Renata preguntó si la función integral en este caso es la función velocidad. No, la función integral es la función
que representada por la azul sería en este caso. Es la azul esta. Esta es la función integral. La estoy redondeando ahora, les puse en rojo, pero voy a borrar todo esto para que quede claro. La función integral es esta. Esa es la que está contabilizando o haciendo el proceso de integración sobre esta función. ¿Se dan cuenta? Fíjense, si uno quisiese a ojo de buen cubero, calcular cuánto vale el área debajo de la curva en este primer tramito, ¿no? ¿Cuánto va a dar más o menos? Supónganse que va a ser menos un triangulito. El triangulito va a ser, quiero calcular este área, ¿no? Este área me va a dar, supónganse, la base 1,5, base por altura sobre 2. 1,5 más o menos por 12, ¿no? Que me da 1,5 por 12, 15 por 12, ¿cuánto es? 10. 1,5 por 12. 18, profe, dice con acá. 18. 18 de 2 es 9, ¿no? O sea que más o menos este área, vamos a redondear, es 10. ¿De acuerdo? Supóngase que es 10. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si esta azul fuese la función integral, debería en el segundo 1,5 devolverme más o menos el valor de 10. Es un poquito más de 10. Vamos a poner que es 12. Vamos a poner 12 acá. Debería devolverme 12. ¿Me devuelve 12? Claro que me devuelve 12. ¿Pero 12 con respecto a quién? Con respecto al momento que yo empecé a contar. El momento que yo empecé a contar valía 25, porque ahí tenemos la verdadera primitiva. Pero fíjate que lo que se levantó, la imagen que le corresponde al 1,5, según esta función integral, es 12, porque es 37 menos 25, que coincide con lo que acumulé acá. Esa es la relación que yo quiero que ustedes puedan hacer todo el tiempo entre la función integral y la función velocidad. Esta de acá es una primitiva de la integral indefinida. Una primitiva del conjunto de primitivas que está explicando exactamente lo que pasó acá con esta velocidad porque tengo el dato de arranque. Pero lo importante es que lo que me va a estar contabilizando es, desde el momento que yo empecé a contar, que lo considero como el día de referencia y 0, me va a decir que en el instante 1,5 el acumulado es 12. Y es verdad, es 12. Lo que pasa es que acá me da 37 porque estoy comparándolo contra 25. ¿Pero lo ven a eso, chicos, chicas? Eso es lo que yo quiero que entiendan. No es que entiendan, quiero que lo puedan naturalizar de alguna manera. Porque es un poco lo que permite ir cerrando el circuito íntegro diferencial. Lo que estoy haciendo siempre que calculo integrales es tomar una función velocidad, ir calculando los acumulados, que es lo que deja estas áreas que deja debajo de la curva, y eso me corresponde con la imagen de la función integral en el instante analizado. La función integral lo que hace es viabilizar este cálculo, hacer sencillo este cálculo, que si tuviera que hacerlo con el límite cuando no la partición de la suma rima tiende a 0, me vuelvo loco, no lo puedo hacer. Para eso construyo las primitivas. Que es un poco lo que discutíamos el otro día. ¿Va queriendo? Claro, y ese área bajo la curva es respecto a la función velocidad siempre, ¿no? Claro. Siempre y sobre todo cuando estamos aplicando el teorema del cambio total, es decir, cuando estamos haciendo una aplicación del integral, vamos a estar integrando razones de cambio, siempre. Siempre vamos a estar integrando razones de cambio, en un contexto de la aplicación del integral. ¿Está bien? En verdad, cualquier problema que tengan de integral de acá adelante, van a ver en el problema integrador que le vamos a poner la semana que viene, que completaría un poco la clase sincrónica que vamos a suspender. Va a haber un problema integrador más un video. Van a ver que lo que discutimos ahí, igual el problema integrador ya está disponible en el Drive, digo, pero lo que discutimos ahí son problemas de integración sobre velocidades, que cambian de signo, de sentido y demás, pero tiene que ver con esto que estamos viendo acá. Bueno, lo que queda, el mismo problema, acá respondimos recién el ítem A. El ítem B nos pedía que calculáramos la distancia recorrida en metros. Lo voy a dejar acá puesto mientras voy a hacer una cosa a la cocina de mi casa, pero ya vengo. Fíjense los resultados que conseguimos, a ver si los podemos interpretar correctamente.
Bueno, chicos, chicas, fíjense la diferencia, ¿no? Cuando queremos calcular la distancia en metros entre en los primeros 2 segundos, que lo vemos acá, como la velocidad no cambia de sentido, coincide el desplazamiento con la distancia recorrida. Entre los 0 y los 3 segundos ocurre lo mismo, coincide. Pero cuando calculo el desplazamiento entre 0 y 4, el resultado es 38. ¿Y por qué? Y porque el desplazamiento, la distancia, perdón, para poder calcularla debidamente, tengo que haber reconocido primero dónde la velocidad cambió de signo. Y fíjense, usando propiedades de integrales, puedo partir la integral entre 0 y 3, usando la parte de la velocidad positiva, y entre 3 y 4, ¿qué tuve que hacer? Multipliqué por menos 1 la velocidad. ¿Por qué? Porque en este intervalo, entre 3 y 4, la velocidad es negativa. Y en función de todo lo que venimos discutiendo, si yo quiero calcular la distancia, tengo que, como me voy a independizar del sentido de recorrido y del signo de la velocidad, tengo que hacerla positiva. Y por eso la multiplico por menos 1. ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Cuando voy a calcular en el intervalo que va a estar entre 0 y 4,5, ¿qué ocurre? Lo mismo. Entre 0 y 3, a la velocidad no la toco porque es positiva, pero entre 3 y 4,5 multiplico por menos 1. Y el resultado es 54. Cuando voy a calcular entre 0 y 5, que es el último intervalo analizado, lo mismo. Entre 0 y 3, fíjese que me da siempre 27, y entre 3 y 5 me da 52. Cuando calculábamos el desplazamiento, este valor era negativo. Entonces, fíjense, cuando calculamos el desplazamiento, yo restaba acá y me quedaba, ¿cuánto quedaba acá? Menos 16, acá me quedaba 0, ¿se acuerdan? Acá me quedaba menos 16, acá me quedaba 0 y acá me quedaba menos 25. ¿Lo ven? Pero no ha cambiado la complejidad del cálculo. Lo que cambia acá es la aplicación correcta de las herramientas que estamos desarrollando, nada más. Que las herramientas que estamos desarrollando las apliquemos en un sentido que puedan explicar cabalmente lo que está ocurriendo. Pero para hacer eso, tenemos que tener en cuenta todas estas consideraciones que estamos definiendo acá. Si no, no va a salir. ¿Hay una forma de generalizar en alguna expresión el cálculo de la distancia recorrida que pueda resumir en una idea lo que queremos calcular? Y sí, es lo que decíamos al principio de todo. La distancia recorrida, que se define como d, no como desplazamiento, la distancia recorrida va a ser igual a la integral entre A y B, la integral entre A y B, ¿de quién? Del valor absoluto de la velocidad, es decir, de la rapidez. Y ahí con esto cerramos el asunto. Obviamente es una muy buena expresión que sintetiza todo el cálculo que queremos hacer, pero no me sirve porque no es una expresión que me permita automáticamente hacer cuentas. Porque para aplicar esto, el valor absoluto de la velocidad, yo voy a tener que ir cambiando en función del conocimiento que tenga la función velocidad, los intervalos positivos y negativos. Y lo vamos a tener que ir corrigiendo nosotros a medida que el problema nos exija el cálculo o lo que me pide el problema. ¿Se dan cuenta? Repito, esta es una muy buena expresión que sintetiza la idea que queremos llevar adelante, pero para poder ponerla a jugar, tengo que hacer estas consideraciones que hicimos acá. Si no, no funciona. Y ahí pudimos calcular entonces el desplazamiento, en la distancia. Fíjense que son 79 metros. Si yo vuelvo atrás y borro aquí, fíjense que es cierto, son 79 metros el total de metros que he recorrido. Miren, arrancamos acá. Hasta acá fueron 27, que es lo que marcamos acá, que son los primeros 3 segundos. Después,
Entre el segundo 3 y el segundo 4,5 recorrí otra vez 27, ¿no? ¿Se dan cuenta? Volví acá, es la imagen que le corresponde. Y en el último medio segundo, ¿cuánto recorrí? Todo esto, 25. 27 más 27 son 54, ¿no? Más 25 son los 79 metros de distancia que he recorrido. Y el desplazamiento, por otro lado, es menos 25. ¿Lo puede repetir, profe? Sí, fíjate. Voy a borrar. Entre el segundo 0 y el segundo 3, es decir, lo que van a estar haciendo ustedes con el cálculo integral o con la función integral, es calcular el área debajo de esta curva, y el área debajo de esa curva le va a coincidir con el desplazamiento total o el cambio total. Bueno, en esos primeros 3 segundos el cambio total es lo que calcula esta imagen, esta de acá, X, ¿no? En 3, ¿qué cuánto vale? Que vale este valor que era 52. Pero a X en 3 le tengo que restar el valor de referencia a datos, que ¿cuánto es? 25. O sea, es 52 menos 25. En esos primeros 3 segundos, entonces, el desplazamiento total fue 27, que como la velocidad no cambia de signo, coincide con la distancia. Por lo tanto, acá que recorrí, 27. Entre 3 y 4,5, que no está acá suponete que sea esto, entre 3 y 4,5 vos estás calculando este acumulado. Ese acumulado lo puedes ver acá. Ese acumulado lo ves acá. Es la diferencia entre este valor, que está acá, quiero ir hasta 4,5, perdón. Hasta acá quiero ir, perdón. Estamos calculando esta. Entonces, en 4,5, lo que vos calculás es X en 4,5 menos lo que quiero hacer, en este caso, como estoy calculando, entre este y este, menos X en 3. Cuando voy a buscar cuál es el valor que le corresponde a X en 4,5, es este de acá. ¿Cuál es el valor que le corresponde a X en 3? Es este de acá arriba. El desplazamiento, la distancia, son esta barra que está acá. ¿Por qué? Y fíjate, porque X en 4,5, ¿cuánto vale? 25. ¿Lo ves? X en 4,5 vale 25. Y X en 3, ¿cuánto vale? Vale 52. Entonces te queda 25 menos 52, que es menos 27. Claro, eso si lo estás analizando desde la perspectiva del desplazamiento, pero si lo voy a ver de la distancia, no me va a interesar el signo del desplazamiento, sino que me va a interesar los metros recorridos. Entonces, si lo veo desde la distancia, de acá veo que recorrí otros 27 metros. ¿Está bien? Entonces, repito, recorrí 27 metros de acá para acá, en donde coincide con el desplazamiento calculado recién, usando el cálculo integral. Cuando voy a calcular lo que pasó entre 3 y 4,5, según el desplazamiento, me da negativo, porque cayó, y fíjate que lo que da acá es negativo, claramente. Pero, repito, como estoy calculando distancia, no me interesa el signo, el sentido de recorrido, me interesan los metros totales de recorrido. Entonces le saco el signo al desplazamiento, y me da 27. Y cuando voy a analizar lo que pasó en este último pedazo, tendríamos que integrar todo un pedazo de curva que no tengo, pero da todo negativo también. Y eso explica el desplazamiento negativo. Ahora, repito otra vez, en términos de distancia no me interesa. Calculo y lo que me interesa es qué pasó acá. Y me da 25. Hago el mismo cálculo y me da a dar 25 en términos de distancia. Son 27 para arriba, 27 para abajo y 25 me va a dar un desplazamiento total entre el segundo 3, entre el segundo 5, perdón, el segundo 0, de 79. Contra una distancia total recorrida de 79, perdón, contra un desplazamiento de menos 25. Esos son los resultados globales del problema analizado. No sé si quedó más claro porque le fui metiendo más condimento al asunto.
por ahí, si vos querías ver lo otro, te complicó, pero quería poner de manifiesto lo que estoy haciendo con la función integral. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy calculando, estoy de alguna manera estimando los acumulados parciales que se corresponden con lo que queda debajo de la curva de velocidad, ¿no? No sé si quedó más claro o no. No sé si quiero volver a... Ahí, profe, hay 3 preguntas. Sí. Una la hace Noelia y dice que para sacar la integral del nuevo intervalo usa la primitiva que sacamos hoy. Claro, en cualquier lugar, en cualquier instante analizado como la función velocidad es la misma, usás siempre la misma primitiva. Sí, es la misma primitiva. Porque la función velocidad no cambió. Entonces la primitiva que le corresponde no va a cambiar. ¿Está bien? Después, Ale Mugara dice, ¿cómo se sacaba el cálculo de la distancia para el intervalo 0,4? Entre 0 y 4. Bueno, es lo que... Bueno, entre 0 y 4 tendríamos que... Yo hice entre 0 y 4,5. 0 y 4, lo voy a hacer otra vez a ver si queda más claro. 0 y 4. Entre 0 y 4 es acá y acá. Suponete que la función sigue hasta acá. El desplazamiento va a estar dado por computar esta región, el área de esa región o el valor de esa región y computar el valor de lo que me deja acá, lo que me depara esta área. Este va a ser positiva, este va a ser negativa. Ese cálculo ya lo hicimos, pero si quiero lo puedo ver en términos de la función integral. Calcular qué pasó entre 0 y 4, es lo mismo que evaluar la diferencia de cuánto vale x en 4, que no está acá claramente, pero debe ser, ¿cuánto será? 41, ponele que sea. X en 4, que es 41, menos la función integral o la primitiva que pudiste rescatar, evaluada en 0, que vale 25. Eso quiere decir que el desplazamiento entre 4 y 0 va a ser 41 menos 25, que va a dar 16 positivo. 16 positivo entre 0 y 4. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Y que lo positivo de acá, lo positivo que te deja la función velocidad entre 0 y 3, todavía le está ganando a lo negativo que hay entre 3 y 4. El desplazamiento va a empezar a ser negativo cuando lo negativo que te devuelve el área, entre comillas, bajo la curva, este pedazo es más negativo que este pedazo positivo. El negativo le gana al positivo. Cuando el negativo le gana al positivo, indefectiblemente el desplazamiento va a ser negativo, lo que vimos antes. Pero el cálculo es ese. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, estamos usando la función integral, la primitiva que he rescatado, para en vez de calcular el área o lo que queda debajo de la curva, directamente usar esta expresión, esta ecuación matemática para referir esas áreas de esos acumulados. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? X en 4, lo que está midiendo es todo esto. Es todo esto, está calculando todo esto. X en 4 menos X en 0. X en 4 menos X en 0 lo que está haciendo es calcular todo esto. De una forma mucho más sencilla, porque claro, tengo un gráfico acá, tengo una ecuación matemática que me permite hacer cuentas. Si no tuviese este gráfico, esta ecuación matemática, tendría que hacer todos estos cálculos de las áreas de acumulado para poder calcular la función integral, lo cual sería muy trabajoso. Pero para eso hicimos todo el esfuerzo de aprendernos la primitiva y aprender la relación entre primitiva y función integral, de integral indefinida y de función velocidad, que esto es lo que hemos discutido. No sé si queda más claro. Puede ser que no, pero es parte de todo lo que las discusiones, el ir y venir sobre unas discusiones son muy ricas y jugosas, pero esta reflexión hay que hacerla. Para eso es este espacio. Este espacio es para poder encarar o pensar estos problemas desde todas las perspectivas y ópticas que se nos ocurran. Porque si no, después está en el libro y los videos, y ahí está todo aclarado. Lo interesante de este momento es que nos demos este tiempo para reflexionar, ir y venir sobre nuestras ideas para enriquecerlas y hacerlas más fuertes.
No sé si queda alguna. Sí. Después hay una es el desplazamiento nos ayudaría a ver dónde queda posicionado el objeto. Claro, exactamente. El desplazamiento te da la posición final del objeto. Básicamente. El desplazamiento te da la posición final del objeto siempre con respecto a la posición de referencia, a la posición inicial. ¿Está bien? Mientras que la distancia te va a decir cuántos metros recorre ese objeto. Esa es la diferencia. Y Es un poco lo después, hay dos preguntas. Una dice, menos 25 sería la constante C. No. Constante C, en este caso sería 25. Porque la constante C en el, fíjate, en el dato acá es esto de acá, es el X0, la constante C, ¿no? Bueno, acá está, este de acá. Tenés X en T. Ah, bueno, ya lo pasaste de este lado. Bueno, sí, está bien. Sería menos 25, sí. Sí, está bien. Porque lo pasás de este lado. Bueno, un problema de signo, pero acá tenés, este sería el famoso P en X. Vos querés encontrar esto, ¿no? Vos querés encontrar que la función integral que estás buscando, es decir, la primitiva, o la función integral, que es la primitiva que está explicando el proceso, te acordás que es P de X más C, ¿no? Esto es lo que la compañía de cálculo está planteando. Bueno, en este caso, P de X sería todo esto que está acá, ¿está bien? Y C sería 25, ¿está bien? Y esta es la función integral, o la primitiva, que rescatamos y que está explicando exactamente el proceso analizado. Este dato de acá podíamos no tenerlo, que es lo que vimos antes, y en todo caso podemos calcular igual el cambio total, pero no podemos calcular la posición exacta o la posición absoluta de la partícula si no tuviéramos el instante inicial. Porque si no tuviésemos esa posición de referencia, es decir, que esto queda acá, que X0 vale 25, si no conociese ese dato, que es lo que hablábamos antes con Marisa, si no conozco este dato, es lo que dibujé antes, la primitiva. Tengo el conjunto infinito de primitivas, que son todas iguales al azul, pero puede estar arriba o abajo del azul. Y cualquiera de esta está relacionado o vinculada a esta función velocidad. Ahora, si conozco cuánto vale mi posición inicial, desde donde tiré la piedra o la pelota, puedo rescatar de ese conjunto infinito de primitivas la función exacta, la función posición exacta, que me va a permitir calcular la posición exacta de mi pelota o partícula en función del tiempo. ¿Está bien? Y después hay una última pregunta que dice, ¿la distancia recorrida de 0 a 4 sería 16 o 38? No, la distancia recorrida de 0 a 4, la distancia recorrida de 0 a 4 es la que calculamos acá. A ver cuánto daba, no me acuerdo. Es 38, no, 38 es. Porque acordate que el pedacito negativo de distancia lo tengan que ser positivo. Es los 27 de 0 a 3, y cuando se hizo negativa, para quiero calcular la distancia, que es este pedazo, tenés que calcular, si querés, que entre 3 y 4 te va a dar menos 11 el desplazamiento, pero ese menos 11 tenés que hacerlo positivo, porque a vos te interesa ver los metros recorridos más allá del signo de la velocidad. Estas discusiones que estamos llevando adelante, después van a ver que en el video que le vamos a dejar para la semana que viene, están otra vez mucho más ordenadas, mucho más sistematizadas, como para que ustedes usen de referencia para estudiar de cara ya al práctico o al examen final. Y se van a ver que yo creo que tanto en el libro como en el video que va a quedar más adelante, va a terminar de zanjar estas discusiones o disquisiciones relativas al signo y demás. Esta es como una primera introducción a la problemática. Pero me parece que le va a funcionar. Bueno, da para mucho más. Yo había puesto acá un ejemplo que también tienen en el PDF que les dejé, en donde les pedimos que analicen este proceso. Fíjense que dice, luego de administrar siendo antibiótico a distintos pacientes con infección bacteriana, se registró para cada uno de ellos la velocidad con la que cambia el número de bacterias por mililitro de sangre en cada instante T, medido en horas, obteniéndose la siguiente gráfica adjunta. Dice que expliquemos la evolución de la infección. Bueno, les pido luego
a partir de lo que hemos discutido, traten de ver qué está pasando acá. Acá, fíjense que no interesa tanto la discusión entre distancia y cambio total, pero sí interesa cómo interpretamos a la luz de este problema qué ocurre cuando la velocidad es negativa, que pasa acá y acá, ¿no? ¿Qué implicará esa velocidad negativa en el proceso que estamos estudiando? Dice que la velocidad, la V es la velocidad que cambia el número de bacterias por mililitros de sangre en cada instante t. ¿Se dan cuenta? El número de bacterias por hora. O sea que, si yo analizo este que es el más sencillito, ¿qué voy a decir? Que en 12 horas, ¿qué pasó? Puedo calcular el número, el delta N, que es el número total de bacterias. Quiero matarlas, ¿no? Quiero matarlas. Uno esperaría que si el antibiótico funciona, el delta N sea ¿cómo? Y negativo, ¿no? ¿Positivo o negativo? ¿Puede ser negativo? Si el delta N es negativo, implica que el número de bacterias al tiempo final es más grande que el número de bacterias al tiempo inicial, ¿no? ¿Está bien eso? Si el delta N es negativo, implica que el número de bacterias a las 12 horas, si el delta es negativo, ¿no? Tendría que ser, porque esto lo calculás como N en 12 menos N en 0, ¿no? Este sería el delta N en las 12 horas. Si vos querés que esto sea negativo, ¿qué tenés que pedir? Que el número de bacterias a las 12 horas, fíjate, sea menor que el número de bacterias a las 0 horas, ¿no? Para que tenga negativo. Y bueno, querés eso. Vos querés que el número, sí, querés eso, ¿no? ¿Qué querés? ¿Querés eso? Que el número de bacterias a las 12 horas sea efectivamente menor que el número de bacterias a las 0 horas. ¿Está bien? Entonces, en función de lo que vos planteás, el primer gráfico analizado, ¿hace algo? ¿Está bueno? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el primer gráfico? No, no hace nada. No sé si no hace nada. ¿Hay un delta, hay un cambio total? Podríamos calcular el cambio total fácilmente usando algún recurso geométrico. ¿Cuánto es el cambio total en la primera gráfica? En el rectángulo, 12 por... Claro, te va a quedar 12 por 1000. ¿Cuánto es 12 por 1000? Y 12.000. No, 12.000. 12.000. Bueno, pero sí, te da 12.000. Pero ese 12.000 no quiero meterme porque piénsenlo acá, en todo caso lo vemos en la consulta, pero lo estoy diciendo rápido y en verdad es más interesante el problema. Lo que pasa es que quiero pasarlo rápido porque quiero mostrarle lo que discutiríamos el lunes para plantearle qué es lo que falta, pero les dejo como de tarea, quiero que lo resuelvan, piénsenlo y en función de todo lo que venimos discutiendo, y quiero que si tienen dudas, estaría bueno que el viernes en la consulta de la tarde la discutamos. No aporta nada nuevo a lo que hemos discutido, digo. Es otra aplicación más, otro ejemplito más, en donde discutimos el teorema del cambio total y jugamos con el signo de la velocidad. Pero para discutirlo con profundidad y bien, hay que entender bien cuáles son las variables que están definiendo el problema. Y eso requeriría otro rato más largo que no tenemos. Quiero mostrarle, por eso, les pido que el que le interese, que está bueno, lo vea, lo piense y lo vemos el viernes en la consulta de la semana que viene. Lo que quiero mostrarle ahora, antes de terminar, es lo que quedaría de aplicaciones integrales y cómo se cierra el capítulo de integrales. ¿Se acuerdan? Volveríamos atrás y esto ya lo teníamos resuelto. Lo que queda como última aplicación de la integral es el cálculo de áreas de regiones bajo la curva dada por el gráfico de la función. Que hicimos bastante de esto, pero lo interesante, lo paso más o menos rápido, lo interesante, porque cuando la función es positiva no hay problema, define el trapezoide y ya se ha discutido, el área de la región va a ser la integral definida entre A y B de la curva, eso no hay duda. Lo que no quedó resuelto cuando introducíamos la problemática, la discusión del contexto geométrico, es qué pasaba si la función era negativa o qué pasaba si la función cambiaba de signo en el intervalo analizado.
Yo creo que en función de lo que hemos discutido antes, la cosa debería ser relativamente sencilla, o por lo menos debería tener una primera aproximación bastante intuitiva y fácil. ¿Por qué? Porque si la función es negativa y quiero calcular el área de la región comprendida entre la gráfica de la función y el eje X, yo creo que ¿a alguien se le ocurre alguna idea a partir de lo que hemos discutido recién de cómo calcular el área de esa región extraña que tiene un techo negativo? ¿Qué harían? Sacaría igualmente la integral en ese intervalo, pero sería negativa en ese caso. Exactamente. Lo que habría que hacer, como dice la compañera, es buscar el opuesto. Es decir, multiplicar por -1 a la función dato. Fíjense que si yo multiplico por -1 a la función dato, que acá era fácil, ¿no? Era la función es -5. Si multiplico por -1 me queda 5, entonces yo calculo el área del trapezoide, que lo puedo calcular porque es un objeto geométrico con sentido, pero sé, por propiedades del integral, es que el área del trapezoide va a coincidir con el área de la región R problema. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, puedo generalizar este resultado por una función más difícil. Puedo decir que si la función es negativa, si la función que define la región cuya área quiero calcular, si la función es negativa, lo único que tengo que hacer es multiplicarla por -1 y listo. ¿Está bien? Es así de sencillo. Fíjense que podemos concluir lo siguiente. Si la función está definida negativa en un intervalo cerrado B, entonces, para calcular el área de esta región R, que está acá, de esta región R, lo que tengo que hacer es sencillamente multiplicar por -1 a la función f y calcular la integral entre a y b de la función menos f. Y eso me va a dar el área de la región correspondiente. Bueno, lo que van a ver en el videíto, como para hacer la discusión, es esta aplicación de la integral cuando, por ejemplo, el área, la curva cambia de signo. ¿Y qué va a pasar cuando cambia de signo? Y bueno, es lo mismo. Voy a subdividir el problema. Voy a calcular el área de la región como el área de lo que me deja la parte positiva, y ahí integro sin problema, ¿no? Lo que hacemos siempre. Más la parte negativa. ¿Qué hago con la parte negativa? Y multiplico por -1 y sencillamente obtengo el área de la región. ¿Está bien? Que es así de fácil. Y finalmente, quiero mostrar una cosita. Hay unos problemitas que están en el PowerPoint, son muy fáciles de seguir, pero igual está el video explicativo, no se preocupen, que lo pueden ver a partir del miércoles. Lo que quiero decirles, que es un poco el resultado teórico que aporta esta parte, es que podemos generar ese resultado que vimos antes para el área de la región determinada por la gráfica de dos funciones. Entonces, cuando tengo una función g y una función f y quiero determinar el área, que está acá, que determinan g y f, ese área se calcula tan fácilmente como la integral entre a y b de la diferencia entre la función g y la función f. Bueno, no quiero excederme más porque a las 3:30 queda en el video explicativo, aparte de discutir otra vez el teorema el cambio total en ejemplos diferentes. Entonces yo creo que eso le va a permitir que ustedes reflexionen sobre el problemita de las bacterias que les mostré antes y lo podamos discutir en la clase de consulta. Hay aparte una discusión bastante pormenorizada de esta otra aplicación de la integral que tiene que ver con el cálculo de áreas, más la última aplicación de la integral, que es el famoso cálculo de los valores promedio. Eso es lo que daríamos el lunes y cierra, repito, el capítulo de integrales.